El miedo no es amar. El miedo es sentir que si amas, te van a dejar. Una persona me dijo algo muy honesto. No sé por qué me esfuerzo tanto. Siempre siento que si no lo hago, se va a ir. No hablaba de una relación en específico. Hablaba de una sensación que la acompañaba desde siempre. Ese miedo constante a no ser suficiente o a tener que dar más. A demostrar amor todo el tiempo porque en el fondo sentía que el cariño era algo que podía perderse en cualquier momento. Y eso es lo que hace la herida de abandono. Te enseña a amar desde el miedo, no desde la tranquilidad, no desde la seguridad, sino desde la alerta constante. Este episodio es para quienes aman intensamente, pero viven con el temor de que un día, sin explicación, sin aviso, alguien se vaya. Bienvenidos a Pausa Mental. Pero vamos, ¿qué es la herida de abandono y cómo se forma? Bueno, la herida de abandono no aparece de la nada. La realidad es que se forma cuando en algún punto importante de nuestra vida sentiste que alguien que necesitabas no estuvo, se fue o no respondió emocionalmente como tú esperabas. Familiares, amistades, mamá, papá. A veces fue un abandono físico, desapareció, y otras veces fue emocional. Padres ausentes, figuras inestables, afecto condicionado o cambios bruscos que no supimos cómo procesar. Esta herida no siempre se recuerda con claridad. Muchas personas no tienen esa escena específica. A veces lo olvidamos, sino una sensación persistente, la de no ser prioridad, la de tener que esforzarse para que no nos deje, la de estar siempre atentos a señales de rechazo. El abandono no siempre fue literal. A veces fue sentirte solo en un estado acompañado. Te voy a contar, alguien me dijo, no recuerdo que me hayan dejado, pero siempre sentí que podía pasar. Y esa anticipación constante es la base de esta herida de abandono. Cuando creces con esa sensación, aprendes a vincularte desde la alerta. Tu sistema emocional se acostumbra a vivir en modo prevención. Evitar que se vayan, evitar que se cansen, evitar ser demasiado. Así, sin darte cuenta, tu manera de amar empieza a girar alrededor del mundo. Porque, pues, la herida de abandono no significa que algo está mal contigo. Significa que tu sistema emocional aprendió a protegerse como pudo. El problema no es la herida en sí, es vivir toda la vida desde ella sin cuestionarla. Porque vamos con lo siguiente, amar con miedo. ¿Cómo se vive la herida de abandono en la adultez? En la vida adulta, la herida de abandono no se presenta como un recuerdo, sino como una forma de amar. Se manifiesta en la ansiedad cuando alguien tarda en responder, en la necesidad constante de confirmación, en el miedo a expresar necesidades por temor a incomodar y, por supuesto, en la tendencia a quedarte incluso cuando algo duele, cuando nos lastimamos, pero ahí hay que estar. Por ejemplo, te voy a contar una historia. Una mujer me dijo, prefiero aguantar a estar sola. Esa frase resume perfectamente cómo opera esta herida. Muchas veces aguantamos tantas cosas con tal de que la persona no se vaya. Amar con miedo te lleva a dar más, a justificar lo injustificable y a minimizar tus prioridades emocionales. Te vuelves experto o experta en adaptarte, pero no en cuidarte.
La herida te dice que si pides demasiado, te van a dejar. Que si muestras inconformidad o te enojas o le dices que no te gustó algo, se va a ir. Que si eres tú mismo o tú misma, como te gusta ser, corres el riesgo de perder. Así, el amor deja de ser un espacio seguro y se convierte en una prueba constante. Y eso desgasta profundamente. No porque no ames bien, sino porque amas desde el temor, no desde la confianza. Entonces, ahí va lo siguiente. El autosabotaje. Empujar antes de que te empujen. Muchas personas con heridas de abandono terminan saboteando sus relaciones sin darse cuenta. Híjole, y esto es un tema interesante porque a veces se vuelven demandantes, otras distantes. Algunas prueban constantemente al otro, lo ponen a prueba. Otras se van antes de que los dejen. El patrón es el mismo, controlar el abandono para que no te duela tanto y preferir decir, prefiero dejarte a que me dejes. Un hombre me dijo el otro día, un chico, termino relaciones antes de que se cansen de mí. Eso es autosabotearte. Es una forma de protección aprendida. Es decir, si se va a acabar, prefiero hacerlo yo. El problema es que este patrón confirma el miedo original y refuerza la herida. Prefiero que no me duela y no me comprometo. No es que no sepas amar, es que aprendiste a defenderte del dolor anticipándolo. O sea, todavía ni duele, pero prefiero mejor hasta aquí antes de que ahora sí me sienta mal. Y mientras no reconozcas este patrón, seguirías repitiéndolo. Entonces, lo siguiente, el costo emocional de vivir con miedo a que se vayan. Vivir con esta herida constantemente tiene un costo alto. Que te dé ansiedad, que estés con una hipervigilancia emocional, que te desgastes, que haya relaciones desequilibradas y una autoestima que depende demasiado de la otra persona. Poco a poco empiezas a abandonarte a ti mismo, con tal de que no te abandonen. Y eso es importante. Porque, por ejemplo, te lo voy a poner en la siguiente situación. En algún momento alguien me decía, me olvidé de mí por no quedarme solo, por no quedarme sola. Ese costo no siempre se nota de inmediato, porque cuando queremos a alguien hacemos todo por esa persona. Pero con el tiempo se traduce en cansancio emocional y muy profundo. Amar no debería de doler tanto. Y cuando duele así, es una señal de que algo necesita sanarse. Porque vamos con el siguiente punto, sanar la herida de abandono. Y es empezar a quedarte primero contigo mismo, contigo misma. Porque sanar la herida de abandono no significa dejar de amar ni volverte frío o fría. Significa aprender a quedarte contigo incluso cuando otros se van. Significa construir una base interna de seguridad que no depende exclusivamente de alguien más. A ver, voy a ponerlo en un ejemplo más claro, ¿no? Alguien me decía, cuando empecé a elegirme, dejé de rogar. Y es que sanar es aprender que tu valor no depende de que alguien se quede, que mereces amor sin tener que demostrarlo constantemente, que no tienes que desaparecerte para que no te dejen olvidarte de ti. Este proceso no es rápido, la realidad es que no, pero es posible y empieza con una decisión sencilla y profunda: dejar de vivir desde el miedo y empezar a construir vínculos desde la calma. ¿Cómo ves? Está bueno el episodio, ¿no? Ahí te van los últimos tips. Número 1, no amas mal, amas con una herida. Número 2, el miedo a que se vayan no define tu valor. Y número 3, sanar es quedarte contigo, pase lo que pase allá afuera. Espero que el episodio te haya gustado. Suscríbete, dale like, compártelo. Y no me quiero ir sin antes darte esta frase final que dice así: cuando dejas de vivir con miedo a que se vayan, empiezas a construir relaciones donde ya no tienes que rogar. Siempre haz una pausa mental. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.